en ese tiempo la mujer era muy despreciada también entre los judíos, y igual era así con los samaritanos, porque la mujer era muy inferior. No había nada de que igualdad y todo, nada. Entonces, esta mujer, pues era, por un lado, era samaritana, y los samaritanos no se llevan con los judíos, ni los judíos se llevan con los samaritanos. Y luego, además, pues era, como ya dije, era mujer. Y aparte de eso, era una mujer de mala fama. O sea que un judío nunca se acercaría a esa mujer. Entonces esto le da, si no sabemos eso, ese contexto, pues al leer el pasaje no lo valoramos mucho, pero es importante saberlo. Entonces, la mujer samaritana quería saber cuál era el lugar correcto para adorar a Dios. Y entonces ella dijo en un momento dado, cuando ella estaba hablando con Cristo con ella, entonces ella hizo una especie de pregunta, hizo un comentario: nuestros padres adoraron en este monte. Ese monte se llamaba Gerizim. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Y vosotros, los judíos, se está hablando con Jesús, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí se adoraba en el monte Sión. Entonces, ella tenía esa duda: ¿en dónde se debe adorar? ¿Aquí, en Gerizim, o allá, en Sión? Y esta pregunta, este comentario que hace, está en el capítulo 4, versículo 20 del Evangelio de San Juan. Todos podemos aprender mucho de este hermoso pasaje de la Biblia, de la mujer samaritana. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Dios toma la iniciativa de acercarse al pecador. A veces el pecador no quiere acercarse a Dios porque dice: no, ¿yo qué voy a hacer con Dios? Dios ni caso me va a hacer, porque yo tengo muchos pecados. Y pues Dios toma la iniciativa. Aquí lo vemos con la mujer samaritana, pero el Señor sigue siendo así. Jesús, dice la Biblia, que Jesús necesitaba viajar de Judea a Galilea. Había un camino más directo, más cómodo y más seguro, pero él prefirió usar la ruta que pasaba por Samaria. Habían dos rutas. Una era muy mala, había muchas piedras, muchos espinos, a veces asaltaban, y ese camino pasaba por Samaria. Y había otro camino que equivalía a una autopista de la que tenemos ahora nosotros. Entonces, pero él no fue por ese camino bonito, él se fue por el camino donde tardaba más incluso. Y además había muchas subidas y bajadas y todo eso. Entonces, en la Biblia dice que él necesitaba pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, dice San Juan 4:4. Ahora nos preguntamos: ¿será que sabía Jesús que la samaritana lo estaba necesitando? ¿Será que lo sabía? Claro que sí, seguro que sí lo sabía, por eso él se fue por ese camino. Entonces la mujer estaba sorprendida con la actitud de Jesús, porque Jesús llegó a Samaria y estaba cansado del camino, y se sentó allí en el brocal del pozo, digamos, ahí se sentó junto al pozo, y ahí estaba la mujer samaritana, y estaba sola. Él se sentó ahí y estaba cansado, y le dijo: dame de beber.
Y la mujer se sorprendió, porque Jesús le pidió agua. Eso era un grandísimo honor. Como que un judío le iba a pedir agua a ella, que además no solo era samaritana, odiada por los judíos, sino que además era mujer, y que las mujeres eran despreciadas en ese tiempo. Las mujeres más decentes eran despreciadas, pero ella no era de las mujeres decentes, era una mujer que había pecado mucho. Entonces el Señor le dice: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber, que soy mujer samaritana? Y esto está en Evangelio de Juan 4, el 7 y el 9. Ella conocía perfectamente las costumbres de aquellos lugares y de aquellos tiempos, porque ahora ya eso no existe tanto así como que se desprecie a las mujeres, ¿no? Pero ella de aquellos tiempos y costumbres, ella sabía. Ella era mujer y además era samaritana. ¿Cómo era posible que un varón, además judío, se dignara dirigirle la palabra y hacerle una petición? Ver a un samaritano era como ver a un perro, ¿no? Pasa y ni caso se le hacía. Entonces él le habló, le pidió que le diera agua. Entonces ella dijo: judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿cómo es que tú me pides agua? Eso lo dice en Evangelio 4, capítulo 4, número 9, el Evangelio de Juan. Bueno, había siglos de historia, como ya les dije, de enemistad entre ambos pueblos. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta actitud de Jesús? Bueno, Él suele acercarse a las personas pidiéndoles un favor, pero con la intención de bendecirlas. Aquí varios de los hermanos que están, bueno, no sé, creo que, bueno, sí, la hermana Chari, Martita y Mario conocen al hermano Martínez. Es la familia Martínez Navedo. Ellos vivían en el fraccionamiento Granjas y tenían un vecino de nombre Nehemías, que era miembro de la iglesia El Mesías. Entonces se necesitaba hacer una campaña y se necesitaba alumbrado. Entonces el hermano Nehemías estaba comisionado para poner la instalación. Entonces él tenía un compañero de trabajo que era el hermano Miguel Martínez, ahora hermano. El hermano Nehemías le pidió el favor de que lo ayude para hacer la instalación, que le hiciera el favor de ayudarle. Y el hermano de por sí era muy servicial, pero en ese tiempo no era creyente. Entonces él fue y ayudó, hizo la instalación y todo. Y luego cuando se iba a hacer la campaña, de curiosidad pasó en la puerta a ver cómo se veía el alumbrado, ¿no? Entonces sus hijos, que él siempre consiente mucho a sus hijos, y sus hijos le dijeron: papá, vamos a quedarnos un rato. Y él no había pensado en quedarse, pero se quedó. Bueno, para no hacer muy largo el cuento, ahora es un hermano, ya tiene años de ser convertido. Entonces, ¿qué hizo el hermano Nehemías? Le pidió un favor, y por ese favor él se convirtió. Aquí la mujer samaritana, a ella Cristo le pidió un favor: dame agua. Y ella se vio encantada de que un judío le pidiera agua, era un honor, y lo hizo, claro. Entonces
Jesús suele acercarse a las personas pidiéndoles un favor, pero con la intención de bendecirlas. Cuando nosotros le pedimos favor a alguien, en realidad lo que queremos es bendecirlo con la palabra de Dios. Pero a veces para poder platicar con esa persona necesitamos que nos haga un favor. Y muchas veces la gente nos hace un favor y ya tenemos la oportunidad de platicarle de la palabra de Dios. Y Jesús valoró a las mujeres. Aunque todos los judíos y toda la gente en ese tiempo no valoraba a las mujeres, Jesús sí. Y no hizo discriminación de razas tampoco, porque él derrumbó las barreras entre samaritanos y judíos. Tomó la iniciativa en la conversación con la samaritana. La samaritana no se hubiera atrevido a hablarle, pero él le habló a la samaritana. Si él no hubiera hablado, este capítulo no se hubiera escrito. Pero él habló. Así que Jesús tomó la iniciativa de la relación entre él y la samaritana. Jesús todavía sigue tomando la iniciativa para relacionarse con los pecadores. Generalmente no es la persona la que busca a Dios, es Dios quien busca a la persona. Dios busca a la persona. Y entonces Él toma la iniciativa. Uno no conocería a Cristo ni las cosas de Dios si no fuera porque Dios toma la iniciativa con su Santo Espíritu. Bueno, en segundo lugar vamos a ver que Jesús toca a tu puerta cuando menos lo esperas. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Jesús dijo, como respuesta a la mujer que estaba sorprendida, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías y Él te daría agua viva. O sea, yo te pedí un favor, pero si supieras quién te está pidiendo el favor, tú le pedirías y Él te daría agua, pero agua viva. Entonces, la mujer, pues ya sabemos que quería ir a buscar esa agua, ¿no? Pero esa mañana, cuando la samaritana despertó, no sabía que conocería al más hermoso de los hijos de los hombres. Más hermoso. Porque la Biblia dice que Cristo es el varón más hermoso que ha existido en el mundo. Y claro que sí, porque Él fue un varón absolutamente sin pecado. No hay nadie como Él. Entonces, pero no sabía las cosas que suceden a veces en la vida, ¿verdad? Porque uno se levanta y no sabe qué va a pasar ese día. Esa mujer se levantó así como cualquier día, con sus preocupaciones y demás, y se encontró con el Señor, ¿no? Dios es así de maravilloso. Jesús sabe que todo ser humano necesita un encuentro con Él y se mantiene cerca de cada uno. Sin embargo, no todos lo reconocen. Dios está cerquita de cada quien, más de lo que cada quien se imagina. No está lejos, pero muchos no captan eso que Dios está cerca de ellos, porque los ama. Por ejemplo, en este momento, aquí, hoy, está sucediendo algo parecido. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si conocieras el regalo que Dios te está dando con este encuentro, este momento en que estamos aquí, en que estamos meditando en la palabra, ya oramos, ya cantamos, y dice un canto, Dios está aquí. Dios está aquí. Cuando nos congregamos en la iglesia, tenemos un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo. Y en este momento
aquí hoy está sucediendo algo parecido a lo que le pasó a la samaritana. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dijo, si conocieras quién está hablando contigo, igual aquí nosotros podíamos decir, si supieras quién es el que está hablando contigo, ustedes me están viendo a mí, pero no soy yo el que les está hablando. Porque, ¿de dónde me estoy basando? De la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Y a quién invocamos antes de comenzar? A Dios. Entonces no yo les estoy hablando. Yo estoy hablando, pero estoy explicando lo que dice la Biblia. En realidad el que está hablando es Dios. Así que está sucediendo algo hermoso aquí. Es Dios el que está hablando. No yo. No, yo no. En realidad, el infinito Dios, hombre, es el que está hablando, porque dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién estoy hablando? De Cristo. Cristo es el creador de la tierra, el creador del universo. Él es el que está hablando, porque la Biblia es su palabra. Además dice la Biblia en Juan 1:14. Es el mismo evangelio, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, ya dijimos que en el principio era el verbo y todo eso. Y ahora dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que es el que está hablando. Entonces, ¿qué pasaría? Que si tú le pides agua viva, Él te la va a dar inmediatamente. Sin más trámites. Tú se lo pides y Él te lo da. Pero necesitamos ser humildes para pedirle esa agua al Señor, y no la va a dar. En tercer lugar, vamos a ver que la búsqueda termina cuando llega Jesús. Porque a veces nosotros andamos buscando algo que nos falta, pero no sabemos qué es. Como que a veces tenemos varias cosas, pero algo nos falta. Y la búsqueda termina cuando llega Jesús. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de amar y de ser amados. Pero muchas veces la gente nos decepciona. Los vecinos, los amigos, los parientes, muchos nos decepcionan. Esta mujer había intentado llenar su corazón con el amor de otros seres humanos. Había buscado la felicidad donde no estaba. Y a mucha gente le pasa eso. Está buscando todo el mundo quiere ser feliz. Pero buscan la felicidad en el dinero, en otras personas, en amistades, en cosas que quieren comprar, en un coche, en una lavadora, no sé, como que dicen, si yo tuviera eso, voy a ser feliz. El rey Salomón pudo tener de todo lo que quiso. Y al final de su vida dice, teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. De nada le sirvió dinero, fama y sabiduría, todo lo que tenía, porque temer a Dios, respetar, porque temer aquí quiere decir respetar, tener reverencia con Dios. Eso es mejor. Entonces, esa necesidad del corazón humano
Es ese deseo de que quiero ser feliz, y lo buscamos por aquí, lo buscamos por allá. A eso Jesús le llama sed, dice, por eso es que está diciendo que cualquiera que bebiere de esta agua, de la del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Así que solamente Jesús puede llenar plenamente el vacío del corazón, porque el ser humano tiene su corazón vacío, aunque tenga muchas cosas, riquezas, amigos y demás, pero siempre hay un vacío en su corazón. Hay ratos en que está triste, se siente solo, y lo único que lo puede llenar, satisfacer, es el Señor Jesús y su palabra. Bueno, entonces vamos a ver ahora la parte número 4, y ahí vamos a ver que nadie te ama tanto como Dios. Nadie te ama tanto como Dios. Miren, la hora en que la mujer fue por agua no era la más apropiada, porque la Biblia dice que era como la hora sexta, y ahí se contaban las horas a partir de las 6 de la mañana. Así que 6, 7, 8, 9, 10, no, de las 6, 7, 8, 9, 10, el caso es que eran las 12. Pero a esa hora está muy caliente el sol, y no había mujeres en el pozo, solo estaba la mujer samaritana. ¿Por qué creen que tenía que ir a esa hora, cuando está partiendo piedras el sol? Porque nadie la podía ver. No querían que esté allá. Entonces ella esperaba que se vayan todas, y entonces iba a esa hora. Y por eso estaba en ese momento ahí. Era como la hora sexta, 12 del día. ¿Por qué procuraba ir cuando ninguna otra mujer estaba? Porque no solamente era mujer, y también era samaritana, que eran despreciados los samaritanos, pero además tenía mala fama. Su compañía no era deseable para las personas decentes, porque aunque eran samaritanos y eran despreciados por los judíos, había algunas personas que eran decentes, y esa mujer no tenía nada de decente. Por lo tanto, nadie quería acercarse a ella. Hasta los samaritanos la despreciaban. Entonces Jesús le hizo una pregunta. Cuando ella dijo que quería el agua, le dijo: trae a tu marido y te la doy. Entonces ella dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea que no tenía marido, pero porque tenía muchos, pero no tenía ninguno. Jesús sabía todo eso, no lo ignoraba. Jesús sabía quién era la mujer samaritana. Él lo sabía, pero sin embargo se le acercó. ¿Por qué? Porque Cristo era así y sigue siendo así. Porque todos huían de los leprosos, pero Él los tocaba. Generalmente cuando veían un leproso, el leproso tenía la obligación de sonar una campanita y decir: leproso, leproso, y todos iban corriendo de él, ¿no? Y nadie se acercaba a un leproso. Todos odiaban a los cobradores de impuestos, pero Él los amaba, los llamaba al arrepentimiento, les daba salvación, y hasta incluyó a uno de esos
que eran considerados como ladrones, lo llamó para que sea su apóstol. Así que a los que la gente despreciaba, él los amaba. Así que todos querían apedrear a la mujer adúltera. Esta es otra mujer que fue sorprendida en adulterio, y según la ley deberían de matarla a pedradas, según la ley de Dios. Así manda la ley. Pero uno generalmente quiere aplicar la ley cuando se trata de aplicársela a otro, pero cuando se trata de aplicársela a nosotros, como que tenemos piedad de nosotros, pero de otras personas no tenemos piedad. Entonces a esa mujer ya estaban listos con sus piedras para apedrearla conforme a la ley. Pero entonces, cuando Cristo les preguntó a ellos, a aquellos que lo querían apedrear, porque le dijeron, esta mujer fue sorprendida en adulterio, y entonces, y la vamos a apedrear porque así dice la ley. Eso le dijeron a Cristo. Y entonces Cristo simplemente contestó, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos empezaron a meditar, y como que se dieron cuenta que nadie era libre de pecado y nadie la apedreó. Eso mostraba el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Pues él se juntaba con los leprosos y hasta oraba por ellos, les ponía la mano y todos los saludaba a los leprosos, no les tenía miedo, hasta los sanaba. Y además a los cobradores de impuestos, que eran odiados, también los amaba. Y a esta mujer adúltera también la perdonó. Ahora bien, hay una cosa muy importante que dice aquí, que todos querían apedrear a la mujer adúltera conforme a la ley, pero él la defendió, la perdonó y le ordenó que no siguiera pecando. O sea que Cristo tampoco es un consentidor de que, no hay problema, síguelo haciendo, ¿sí? No. El Señor la amó, la defendió, la perdonó, pero le dijo, no peques más. Así que Dios perdona, pero dice también, no sigas pecando. Tiene uno que cambiar para la gloria de Él. Y todos despreciaban a los borrachos, pero Él los transformaba y los convertía en sus discípulos. Y aquí hay uno que convirtió y lo puso entre sus discípulos, ¿no? El Señor es así, y así sigue siendo. Si tus pecados son tan escandalosos que ya son conocidos de todos, Él no se avergüenza de ti, pero te dice, no peques más, ¿no? Ahora, Él no tiene miedo de que lo desprestigies. No es que ese yo lo conozco, era malísimo. Bueno, era. Pero no por eso Él se va a sentir desprestigiado, ¿no? Si tú ya cambiaste, ya eres una nueva persona, al contrario, Dios se goza. Dios es el mejor ¿cómo se llama? Cuando se tira, ándale, es el mejor reciclador. Dios es el mejor bueno, eso, ya no sé cómo se dice. Pero el caso es que Él lo hace, porque Él lo que no sirve, lo hace que sirva. Eso es maravilloso. Él sabe que su amor para ti es tan grande que cuando lo recibas, serás santificado. Tú vas a ser santificado. ¿Por qué lo va a hacer? Si tus pecados son tan secretos, estos ya hablamos de cuando son muy conocidos, pero ¿qué tal si son secretos? Si tus pecados son tan secretos que hasta pareces una persona muy decente, Él te ama y quiere que te arrepientas para darte vida eterna.
Él conoce hasta lo más íntimo de cada uno de nosotros y sin embargo nos sigue amando. Él sabe todo acerca de tus tentaciones, de tus luchas internas, pero aún así te sigue amando. Así que nadie puede amarnos tanto como Cristo. Por último, en la parte número 5 dice que la pregunta no es ¿dónde? Porque se acuerdan que el título es ¿por cuál camino ir? Entonces la pregunta no es ¿dónde? Sino ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la mujer quería saber dónde adorar a Dios. Porque ella comentó, bueno, ustedes dicen que se debe adorar allí en Sion, y nosotros, los nuestros aquí, dicen que se debe adorar en Gerizim. ¿En dónde? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde se debe adorar? Entonces Jesucristo le contestó, pues Jesús le respondió que el lugar no era importante. Le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ni aquí ni allá. Ninguno de los lugares es el preciso. No, ninguno es. Entonces, tanto pleito por establecer el lugar correcto, tantos siglos ahí disgustándose por eso, y resulta que no se trataba del dónde, sino del cómo adorar a Dios. Y entonces Jesús le enseñó a la mujer samaritana, y esta noche también a nosotros, que lo importante es cómo adorar a Dios. No dónde adorar a Dios, sino cómo lo debes adorar. Entonces le dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que para Dios es más importante la relación que la religión. Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación con Él. Por eso no tiene que ser que aquí, que allá, pero la cosa es cuál es tu relación con Dios. La relación íntima. Eso es lo que Dios quiere. Que realmente lo adoremos a Él, como dice aquí, en espíritu y en verdad. No se trata nada más de cumplir. Voy a cumplir. Voy al templo, ya cumplí. O voy a la iglesia, y ya cumplí. No. Eso no es lo que le agrada a Dios. Lo que tiene que ser allá en ese punto. No es eso. Que si es en esta iglesia, que si es en esta iglesia. No se trata de eso. ¿Cómo lo adoras? Es lo importante. ¿Cómo lo adoras? De corazón, sinceramente, en el nombre de Cristo, reconoces a Cristo como tu Salvador, adoras a Dios, lo obedeces cuando nadie te está viendo, lo obedeces. De eso se trata. No de que hagas muchas oraciones, sí, debes orar, claro, pero sinceramente. No por cumplir nada más, porque eso no le agrada a Dios. Bueno, en conclusión, hemos visto un hermoso ejemplo del amor de Jesús. La mujer samaritana tenía una necesidad emocional y espiritual que, a pesar de que Jesús conocía toda su vida, se acerca a ella tomando la iniciativa para una relación. La mujer le externa su deseo de saber dónde adorar. Jesús le responde que no es el dónde, sino el cómo lo que debe importar. La mujer lo escuchó
y tal vez suspiró cuando dijo estas palabras: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Cuando Jesús le dijo, yo soy el que hablo contigo, la mujer debe haberse sorprendido muchísimo. Como yo les digo ahora, no soy yo el que les habló, es Dios el que les habló, porque yo no hablo con mis propias palabras, hablo con lo que dice la Biblia. Y le pido a Dios que me dirija antes de hablar. Bueno, entonces Jesús la sorprendió cuando le dijo, yo soy el que habla contigo, en Juan 4:26. Al oír esto, inmediatamente la mujer cambió sus prioridades. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, según San Juan 4:28. La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Ahora, la mujer abandonó su cántaro y con él su vida pasada. La pregunta es, ¿y tú qué abandonas? ¿Tú qué vas a abandonar? ¿Qué vas a abandonar? Ella abandonó su cántaro. Y era muy importante su cántaro, con eso iba a sacar agua. Pero lo dejó ahí, se le olvidó lo importante que tenía y se fue a anunciar a Jesús para que otros también puedan saber de Cristo. Entonces, finalmente, ¿por cuál camino ir? Solo Cristo salva. Ninguna religión puede hacerlo. Solo Cristo salva. Ninguna religión salva. Solo Cristo. Entonces, hay que ir a Cristo. Es lo que todos necesitamos. Pues que Dios les bendiga. Amén.